Dios les bendiga a todos, hermanos, que el Señor Amén. esté con ustedes, esperando que en nuestras luchas, en sus luchas diarias, pues que el Señor esté siempre con ustedes para proveer todo lo que necesitan. Y es un placer, hermanos, y privilegio que el Señor nos concede esta noche de poder reunirnos, abrir su palabra y poder conocer algo, hermanos, o tal vez no conocer algo nuevo, sino recordar ciertas cosas que son fundamentales para nuestra vida cristiana y particularmente para nuestros hogares. Hace algunos días, hermanos, comencé hablando acerca de lo que eran los hogares piadosos y comenzamos hablando sobre la responsabilidad de los padres para con los hijos. Posteriormente hablamos sobre la sujeción de la mujer hacia el esposo. Hermano, y en todo esto viene a cabida que nuestro objetivo es agradar a Dios. Comenzando desde nuestros hogares, desde nuestra forma como me comporto como esposo, cómo se comportan como hijos o como esposas. Y esta ocasión, hermanos, quiero hablar sobre algunas ideas que tenemos en Colosenses capítulo 3 versículo 19 y Efesios 5 25 y 26, donde hay, hermanos, una instrucción específica para los maridos. En la última reflexión que hablamos acerca de la sujeción, alguna hermana comentaba y compartimos esa idea, hermanos, de que hay muchas ocasiones es bien difícil poder sujetarse a un marido, a un esposo que tiene eh, diferente forma de ver lo que es el hogar. Hermanos, cuando nosotros vemos el hogar y los papeles que Dios ha designado hacia cada uno de nosotros, es necesario que nosotros veamos, hermanos, al hogar como Dios lo mira. Porque es la única forma, hermanos, que nos enfocaríamos y encaminaríamos al éxito del hogar. Colosenses capítulo 3 versículo 19, hermanos, bueno, en el versículo 18 de Colosenses decía, casadas, como conviene al Señor. Ahora en el versículo 19, hermanos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. En un versículo, hermanos, tenemos dos instrucciones que son bien importantes, que nosotros las tomemos en cuenta, ¿verdad? Y encontrando algunas imágenes, hermanos, encuentro la siguiente y no hay nada más bello que una mujer esté sujeta a su marido y nada más hermoso que un hombre esté sujeto a Cristo. En los dos aspectos o en las dos instrucciones, hermanos, que nosotros encontramos en la Biblia, independientemente que es mandamientos, sean mandamientos para ser obedecidos en el hogar, hermanos, nuestra visión debe ser agradar a Dios. Porque ahora, hermanos, cuando hablamos de hogares, le vamos a añadir también otra palabra. Cuando hablamos, hermanos, de hogares cristianos. Como ya dije, Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Yo creía, hermanos, antes de que la, la enseñanza era mayormente dirigida a las esposas y que era más abundante la enseñanza. Pero veo, hermanos, a través de la Biblia, que para nosotros, los esposos, es también una carga, hermanos, de enseñanza que nosotros tenemos que poner en práctica dentro de nuestros hogares. Hermano, nuestro hogar es tan importante, ¿verdad? ¿Qué razón tenía el Espíritu Santo cuando dijo a Timoteo, cuando establece los requisitos para los ancianos, que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo pues querrá
gobernar la iglesia del Señor. Desde un punto, hermanos, quizás filosófico o como lo queramos ver, hermanos, nuestros hogares es la primera iglesia, por hablar de alguna forma simbólica, ¿no? En el cual nosotros estamos comprometidos y responsabilizados a cumplir con las instrucciones del Señor. Hermanos, cuando Dios dice, pues el Espíritu Santo revela en Colosenses capítulo 3, versículo 19, maridos, amad. El sentido, hermanos, de ese verbo, amar, significa seguir amándoles. Es decir, hermanos, que ese amor debe comenzar, bueno, desde que estamos flechados hasta que la muerte nos separe o algún evento indeseable lo puede hacer. Pero en el caso, hermanos, que nosotros habitamos con nuestra pareja, dice el Espíritu Santo, seguida amándoles. Y ese sentido de amar, hermanos, es amar con un amor inteligente y con un propósito noble. Y es interesante, hermanos, que Colosenses nos da unos datos y Efesios nos da unos datos importantes acerca de este amor. Porque dice el capítulo 5, versículo 25 de Efesios. Y maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Así como Dios ama, hermanos, a todos, así como Dios, Cristo, amó a la iglesia, mire en qué nivel está poniendo el amor que el esposo tiene que tener hacia con la esposa. Y es que, hermanos, la mujer fue criada para ser nuestra compañera, para ser nuestra ayuda, para ser nuestro complemento o complemento para el hombre. Y por eso, hermanos, el hombre o el esposo cristiano dentro del hogar cristiano debe amar a su esposa. Pero acá, hermanos, hay dos cosas que necesitamos comprender por un momento y salen en una pregunta. ¿Cómo demuestra el marido su amor para con su esposa? ¿Cómo lo demuestra? Hermanos, el amor que el esposo le tiene que tener a su esposa es equivalente a la sujeción que la esposa debe tener a su esposo. Para la esposa es la sujeción y para el esposo es amar. Hermanos, lamentablemente, como dijo Jesús muchas veces, por los frutos los conoceréis. Y dentro de los hogares cristianos hay frutos, hermanos, que no demuestran sujeción. Hay hogares cristianos que no demuestran amor. Y yo les quiero, hermanos, decir que amar a la esposa y sujetarse a la esposa, hermanos, eso es lo que se debe practicar en la intimidad del hogar. No para que miren que yo amo a esposa, no para que miren que mi esposa se sujeta, porque las apariencias, hermanos, son engañosas. Pero esos dos aspectos importantes de amar y sujeción son los que se deben manifestar en el lugar, en la intimidad. Y el otro aspecto, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta es de que, como les decía, a veces, hermanos, hay hogares que manifiestan una ausencia de amor y una ausencia de sujeción. Y tal vez, hermanos, dan una apariencia de que hay hogares que viven o que el esposo y la esposa viven solamente porque tienen hijos o solamente por pura costumbre. Y la manifestación del amor, hermanos, según comprendo yo,
se debe manifestar con lo que yo debo hacer como esposo y con lo que yo no debo hacer como esposo. Con los 6:9 dice primero, marido, amad a vuestras mujeres. Eso es lo que yo debo hacer. Lo que yo no debo hacer y no sean ásperos conmigo. Es decir, hermano, que el esposo cristiano siempre debería ser amoroso, cariñoso y bondadoso con ella. Dentro del hogar, hermano, la manifestación del amor hacia mi esposa va dirigido, hermanos, a que yo como esposo debo ser una persona primeramente espiritual. Y si tengo un temperamento no tan agradable, tengo que luchar por tener dominio propio. Porque teniendo ese fruto del Espíritu Santo, hermano, yo debo propiciar ese momento que yo tengo que conversar con mi esposa. Hermanos, hoy nosotros vivimos, bueno, los que tienen bendición de trabajar y están en buenas condiciones, de que muchos hermanos, esposos están ocupados en su trabajo. Vivimos en un área de materialismo, de consumismo y que muchas veces solamente llega el esposo del trabajo a la casa, medio comer, bañarse y ir a la cama y no hay tiempo, hermano, para poder conversar con los hijos y con la esposa. Pero el esposo, hermanos, que verdaderamente ama a su esposa, va a apartar el tiempo para poder conversar y hablar con ella, para saber sus pensamientos, sus deseos, sus problemas y sus inquietudes. ¿Sabe, hermanos? Y pónganme atención, que muchas veces nuestras esposas tienen pensamientos que las inquietan, tienen deseos que desean, perdón la repetición, tienen deseos que necesitan satisfacer, tienen problemas, hermanos, ya sea emocionales, espirituales, ya tienen inquietudes también. Deben, hermanos, o debemos conversar con nuestras esposas acerca de nuestros hijos. Debemos, hermanos, también propiciar lo que desde el principio he hecho énfasis, hermanos, en orar juntos, en poder desarrollar una vida espiritual con mi esposa. Hermanos, debemos estar muy atentos cuando nuestra esposa está enferma. Debemos ayudar, hermanos, a la esposa a la crianza de los hijos, porque corre, hermanos, el riesgo que muchos eh, esposos cristianos, hermanos, quieran satisfacer otras responsabilidades de él solamente con dar dinero. Hay muchos que solamente, muchos cristianos o esposos que solamente quieren, hermanos, dar el dinero para el gasto de su casa y que la esposa se encargue del 99% de la administración, y eso no debe ser así. Entonces, el esposo que va a amar a su esposa no va a fingir amor, hermano. No se va a portar meloso, como dicen, delante de la gente solamente para que los miren. No, sino que estos aspectos se van a dirigir dentro de la intimidad de mi hogar. Lo que les voy a decir, hermanos, este comentario o este ejemplo es algo serio y es algo cierto. Platicando siempre, hermanos, acerca de la necesidad de que Dios sea adorado por la familia. Siempre he insistido y les decía yo a los hermanos, ¿por qué no se juntan con su esposa e hijos y oran, leen la palabra y cantan alabanzas? A los días la hermana me decía, ay, hermano, qué fracaso tengo en mi casa. ¿Por qué, hermano? Le decía yo. Porque yo le dije a mi esposo que hiciéramos lo que usted nos sugirió y él lo que me contestó fue que no lo íbamos a hacer porque ya conocíamos cómo son. Hermanos, y esos son asuntos carnales reales que se miran dentro del hogar.
Cuando nos damos cuenta, hermanos, que ese sentido de amar es algo constante, yo debo ponerme a reflexionar y pensar, ¿será que yo estoy viviendo con mi esposa todavía por amor o soy por costumbre? Y si, hermanos, nosotros llegamos a la conclusión que hay algo mal en el cumplimiento de ese mandamiento, bueno, hermano, yo tengo o tenemos la responsabilidad de trabajar para corregir. Acá, hermanos, tenemos que tener en cuidado con utilizar un lenguaje exclusivo. Encontrando, hermanos, este comentario de alguien escribía esto, dentro de un hogar, se tiene una cuenta bancaria, la tienen en común con la esposa, porque muchas veces se habla, hermanos, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestra casa, pero nunca se habla, hermano, tenemos nuestro dinero, porque muchas veces somos exclusivos dentro de nuestros hogares, y no debería ser así. Hermano, el esposo que verdaderamente ama a la esposa no va a ser un hombre desobligado. Muchas veces, hermanos, se oye a varones o esposos decir, es que yo trabajo, me voy todo el día y regreso cansado. Pero también la esposa trabaja. Y la esposa, hermanos, quiero decirle que ella nunca para de trabajar, más cuando hay niños pequeños. El marido que ama a la esposa, bueno, el marido cristiano que ama a la esposa no entrega las riendas del hogar a la esposa para que ella se encargue de dirigir las finanzas de la familia, porque esto no es acto de amor, sino de abdicación de la autoridad. Como decía hace algún momento, hay gran cantidad de hombres que simplemente entregan el dinero a la esposa y con eso se lavan las manos de sus responsabilidades. Porque la esposa, hermanos, es responsable de criar los hijos. Sí, también es el esposo. Sí, la esposa es, hermanos, responsable de sujetarse al esposo. Claro que sí, pero el esposo es responsable de amarla a ella. En estos países, hermanos, donde el machismo perdura y, y es algo muy, muy dañino, hermano. Muchas veces vemos solo a las esposas comprando la comida, el pan, la ropa, las tortillas, cocinando y no vemos, hermanos, que muchas veces la esposa necesita ayuda del esposo. Ahí vemos, hermano, la esposa de un lado para otro, de un lado para el otro. Pero como hemos sido enseñados, hermanos, del hogar es el hombre. A veces confundimos el rol de ser cabeza y tomamos decisiones que no son correctas. Hermanos, el marido o el esposo que verdaderamente ama a su esposa nunca se va a comportar como un dictador. Existen muchos maridos desobligados que no, hermanos, dirigen el hogar, que no dirigen los hogares, sino que solamente, hermanos, son personas que mandan, pero no dirigen. ¿Sabe, hermanos, que cuando un esposo se porta como dictador, él es el principal débil dentro del hogar? Porque el portarse, hermanos, como andamán no es una fortaleza,
es una debilidad desde el punto de vista secular. Y desde el punto de vista, hermano, espiritual, me atrevo a decir que hasta es un punto de carnalidad. El marido dictador piensa que él es el patrón y quiere que todos lo recuerden. La mujer del esposo que actúa como dictador solo sabe decir sumisa, sí mi amor o sí señor. Si el marido dice salta o brinca, ella lo hace. Hermanos, es cierto que el marido es la cabeza de la esposa, pero que es cabeza o que es guía porque ama a su esposa, al mismo tiempo la dirige, pero también la considera, la ama. Hermanos, por Dios, ¿por qué en muchos hogares ya no se refleja el amor que se tenían desde novios? ¿Por qué? Cuidado, hermanos, porque cuando analizamos esa constancia del amor y que el amor tiene que ser evidente, pues, no vamos a amar solamente de palabra. Sí, mi amor, yo te amo. Bueno, demostrarlo, pues, evidenciarlo, porque así fue el amor de Cristo. Mujeres, perdón, ustedes, dice el Señor, y les vuelvo a leer en Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres. Así, mire la comparación como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por él. Porque el amor de Jesús, hermano, fue evidente, fue llevado al campo de la acción, pues, que así tendría que ser el de nosotros. El marido cristiano, hermano, no está desobligado, no debe ser un cacique. Él ama a su esposa, la trata bien. Y esto, hermano, del trato bien, eso tiene que ver con la segunda parte que dice Colosenses, cuando dice, no seas ásperos con ella. La considera en todo, hermanos, por Dios, porque hay cristianos, esposos cristianos, que no consideran las necesidades de las esposas, las necesidades físicas, las necesidades emocionales, las necesidades espirituales, los miedos, los temores. Entonces, el esposo cristiano, perdón, ama a su esposa, la trata bien y por eso dice 1 Pedro 3:7, vosotros maridos, hermanos, acá no está diciendo si tu esposa se sujeta o no se sujeta. Dice vosotros maridos, hermanos, y necesitamos entender que la esposa debe sujetarse a su esposa porque lo ama también, y aquí la esposa debe sujetarse, pero debe amar a su esposa porque es su papel que Dios le ha dado. Vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer, dele el hogar, en el hogar, dele el lugar que se merece su esposa. La esposa, hermano, no es una sirvienta, sino que es una compañera, la cual usted guía. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué debo de dar honor a esa mujer que me has dado? Debes darle ese honor a esa mujer como a vaso más frágil. ¿Y por qué, Señor? Y como coheredera, porque ellas son coherederas de la gracia de la vida eterna para que vuestras oraciones no tengan tropiezos. Hermanos, aquí en todas estas instrucciones de Pedro hay cosas muy que en su momento sería muy interesante
entender a profundidad a qué significan todas esas instrucciones que el Espíritu Santo da. Y la última frase, hermanos, que nos permite entender es que nuestra vida espiritual puede ser tranquila ante Dios, mi relación con Dios, mi comunión con Dios, si yo sé vivir con ella sabiamente. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo con esas instrucciones que dice vivir con ella sabiamente, dando honor a ella, mis oraciones van a tener. Entonces, todo, hermanos, todas estas instrucciones tienen que ver cómo yo estoy desempeñando mi papel como esposo cristiano. Porque aquí, hermanos, ya no debe imperar nuestro temperamento, sino que tenemos que tener dominio propio. Muchos hermanos hemos sido criados de una manera, disculpen la expresión, tal vez salvaje, por nuestros padres, por nuestros antepasados. Pero el hecho que nosotros, hermanos, hayamos sido instruidos por los antepasados no quiere decir que correctamente eso sea así, sino que ahora como esposos cristianos, las instrucciones o nuestras normas de conducta, ya sea para los hijos, para la esposa y en este caso para el esposo, las encontramos en la palabra de Dios. Hermanos, el esposo que ama a su esposa sirve a su familia. Sirve a su familia. Hermanos, disculpen, todavía me escuchan, es que moví algo aquí, no sé si me están escuchando. Se oye, hermano. Sí, A ver, hermano, gracias. sí, sí lo Gracias. escuchamos. Gracias. Entonces, el marido, hermanos, debe proveer para su familia en todo sentido. Note, hermanos, por favor, en el sentido físico, en el sentido espiritual y en el sentido emocional. El esposo debe proveer, hermano, ese bienestar para su esposa. A ver, hermanos, de repente usted no ven de repente el rostro extraño de su esposa, como que hayan llorado. Y sabe que muchos, yo sé que muchos o algunos van a decir sí, o notan que su esposa está inquieta por algo. Notan algo raro en la esposa. ¿Cuál es su responsabilidad como esposo cristiano? Preguntar a su esposa qué es lo que sucede y procurar el bien. No es, hermano, solamente proveer lo físico. Bueno, el dinero para pagar agua, luz, teléfono, etcétera, y todos los impuestos, arbitrio, lo que significa. Eso es necesario. Pero también esos aspectos intrínsecos que muchas veces no están muy bien dentro de nuestras esposas. Cuando nosotros, hermanos, proveemos para el aspecto físico, espiritual y social, es ahí, hermanos, donde verdaderamente estamos desarrollando un liderazgo dentro del hogar. Porque un líder, hermanos, es el que va adelante, va guiando. No es el que va ordenando, no es el que va tratando mal, no es el que está insultando, no es el que está gritando, sino el que sabiamente vive con la esposa. No quiero decir, hermanos, si no estoy aferrándome al hecho de que de repente no van a haber enojos, no van a haber molestias con la esposa o el esposo. Yo no estoy diciendo que no va a haber eso, pero lo que sí la Biblia, hermanos, nos enseña es
de que en caso o cuando haya esos problemas dentro del hogar, nosotros deberíamos actuar basado en el fruto del Espíritu Santo, dominio propio, paciencia y otras cosas que nosotros podemos entender de la palabra de Dios. Hermanos, cada vez que nosotros digamos, yo soy la cabeza de esta familia, deberíamos agregar también, yo soy siervo de esta familia, yo soy cuidador de mi esposa, yo soy cuidador de mis hijos, yo soy el proveedor. Yo trato de suplir esta necesidad. Hermano, no se vale decir yo soy la cabeza de la esposa cuando no se muestra un amor sincero, sacrificial por ella. Porque el sentido del amor, hermano, por ejemplo, de lo que dice Efesios 5:25. Mire, el amor del Señor, ¿verdad? El amor de Jesús, marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es el amor de Dios? Bueno, es de Jesús. Es desinteresado. Es un amor sacrificial. Es un amor que no espera nada a cambio. Y en ese mismo nivel, espera Dios que nosotros actuemos como hombres. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo debo amar a mi esposa, darle el honor? Sencillo, porque eso es lo que agrada al Señor. Cuando yo amo a mi esposa, cuando mi esposa se sujeta, cuando mis hijos obedecen, cuando yo trato de encauzar a mis hijos en el camino del Señor, proveyéndoles todo lo necesario, eso agrada al Señor. Y eso, hermanos, fue el objetivo principal de la venida de Cristo. Y Cristo decía, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, según Juan 4:24. Yo hago siempre lo que le agrada, dice Juan 8:29. Y dice que Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Y nuevamente, hermanos, lo que dice Pablo nuevamente en Efesios, marido, amen a vuestras mujeres como Cristo se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, la mujer debe estar sujeta a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo, para que el marido ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, para que su esposa se sujete a él como la iglesia está sujeta a Cristo. Ante esto, hermanos, nuevamente esta frase, hay hogares cristianos que parecen que viven juntos solo por costumbre que por amor. Y Cristo es el ejemplo del amor para el mundo. Cristo es el ejemplo del amor para el marido. ¿Cómo está mi función como esposo? Yo trato, hermano, de explicar eso en un ambiente bíblico, no dar netamente filosofía del mundo, pero lo que dice la palabra de Dios es que el marido debe manifestar a su amor a su esposa, no solamente en palabras, sino también en afecto, en cariño, en simpatía, en apoyo, en consuelo, en comprensión, en paciencia y consideración. Porque haciendo esto, nosotros vamos a vivir con ella sabiamente. Con eso, hermanos, estoy terminando
la reflexión del día de hoy. Que el Señor nos siga bendiciendo y muchas gracias por su atención.